Perfecto. Ahora sí, vuelvo otra vez. Muy buenas noches con todos. Un gusto en saludarlos. Yo soy la licenciada Milena Jara. Soy psicóloga, soy psicoterapeuta dialéctico-conductual. Soy la directora del Centro de Experiencia Dialéctica. Y el día de hoy voy a darles una charla donde vamos a hablar sobre el trastorno límite de personalidad. El tema, comprendiendo mi TLP, va para las personas que todavía están conociendo qué es el trastorno límite de personalidad. Esta es una charla para entender mejor mi diagnóstico, entender mejor el diagnóstico de las personas con trastorno límite. Si yo soy un familiar que quiero empezar a entender, estás en esta charla justamente para eso. Si soy una persona que ha sido diagnosticada hace poco o que tengo el diagnóstico pero todavía por ahí me está costando entender, también estamos para poder enseñarles. Hoy lo que quiero es que ustedes puedan tener la apertura también de hacer sus consultas, eh, de comentarnos tal vez algunas cosas. Voy a tratar de darles bastantes ejemplos, así que vamos a empezar entonces, ¿ok? Muy bien. Vamos a empezar primero entendiendo o preguntándonos qué es el TLP o qué es el trastorno límite de personalidad. Esta pregunta viene mucho cuando nosotros tenemos el diagnóstico en el informe psicológico o cuando nuestro psicólogo o nuestra psicóloga nos ha dado, o nuestro psiquiatra nos ha dado este diagnóstico y nos empiezan a entrar como ciertas dudas, ¿verdad? Sobre todo porque la mayoría de nosotros lo que hace es que a veces vamos a las IAs o muchas veces vamos a las redes sociales. ¿Y quién no ha encontrado contenido en redes sociales? Creo que todos hemos buscado por ahí. El problema que tal vez muchas personas me han mencionado, tanto papitos, mamitas, como los propios consultantes, es que aparecen algunas definiciones, aparecen algunas explicaciones y muchas de ellas pueden generarnos mucho temor. ¿Por qué? Porque están cargadas a veces de mitos y no nos permiten entender la realidad de la sensibilidad emocional que es parte del diagnóstico. Por otro lado, estos mitos también son estigmas que hacen que muchas veces empecemos a tratar de querer entender, saber o conocer al trastorno límite como si fuese todo lo que explica mi realidad, mis acciones, mi vida en general. Y claro, una persona que está o tiene el diagnóstico se empieza a observar de esa forma y nos entra mucho temor. Y si soy un familiar, me entra muchísimo más temor porque tengo dudas, tengo miedo y no sé cómo, pues, ayudar a la persona que está viviendo esta situación. Entonces, lo primero que tal vez tenemos que aprender es a reconocer o saber qué es el trastorno límite de personalidad. Esta definición es muy genérica, es para que ustedes lo puedan entender. El trastorno límite de la personalidad es un patrón persistente de inestabilidad emocional. ¿Ok? O sea, el trastorno límite de personalidad, su corazón, por así decirlo, es la inestabilidad emocional. Esta inestabilidad emocional se da en las relaciones interpersonales, en la imagen de uno mismo, en las propias emociones, en mi desarrollo o en cómo me observo o me veo a mí misma y en mis conductas. ¿Ok? Las personas con TLP sienten las emociones de forma muy intensa y les cuesta mucho más tiempo volver a un estado de calma. No es una debilidad de carácter ni una elección. O sea, las personas no deciden tener TLP. Tampoco es que, ay, son débiles, no tienen carácter y entonces por eso seguro son así. En realidad es una forma diferente de procesar el mundo emocional. Esto parte desde que la persona puede estar en la barriguita de mamá. El trastorno límite de personalidad tiene cambios neuroquímicos, tiene cambios en la estructura del cerebro y por ello
muchas veces la vulnerabilidad emocional puede llegar a ser innata o genética, ¿ok? Después les voy a explicar un poquito más de esto, pero para hacerles ver un poco cómo sería o retratarlo, me gustaría que piensen ustedes en una persona que ha sufrido quemaduras, ¿ok? Yo tengo una dermis, que es mi piel, tengo una y muchas otras capas más, ¿verdad? La persona que sufrió la quemadura, cuando dice de primer grado, es porque esta dermis se ha generado una pequeña heridita, ¿verdad? Cuando digo de segundo o de tercer grado, es porque no solo ha afectado la primera capa de la piel, sino la segunda o la tercera capa de la piel. Nosotros decimos que la persona con TLP es una persona con quemaduras de tercer grado, o sea, una afectación de piel muy profunda, en el 70% de su cuerpo. Eso quiere decir que solamente el 30% de su cuerpo tiene, por así decirlo, cierto recubrimiento que le permite enfrentar o afrontar la vida de cierta forma. ¿Qué pasa? Y yo les pregunto aquí, si una persona que no tiene las capas de piel, tiene como piel expuesta, camina por la calle, por ejemplo, se va a Gamarra o se va a algún lugar donde hay centros comerciales y hay muchísima gente caminando. A ver, usemos el chat. ¿Qué pasa? Imagínense ustedes, una persona que está con quemadura, no tiene una ropa especial, no tiene un recubrimiento especial, está con la quemadura a flor de piel y va a un lugar donde está con muchas personas caminando alrededor. ¿Qué podría pasar? ¿Se va a chocar con las personas? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Chocará? ¿Habrá en algún momento en el que alguna persona te roce? A ver, ¿qué dice mi chat? Sí, va a haber personas que te rocen. Perfecto. O vas a caminar súper apretado, o sea, vas a sentir como que te están presionando, ¿verdad? Si nosotros, que tenemos todas nuestras capas de piel, vamos caminando y esa sensación de que nos rocen, nos empujen o nos presionen, nos es incómodo, esta persona que tiene la quemadura, ¿qué tan incómodo creen que se sienta? Muy incómodo, poco incómodo o por último, gritará de dolor. ¿Sentirá solo incomodidad o sentirá mucho dolor, mucho malestar? Ambos. Ok, André, muy bien. En realidad, la incomodidad será un segundo. El dolor y el malestar va a ser mucho más constante. Porque piensen ustedes, ¿qué pasa si ustedes se queman y yo los rozo en la quemadura? O sea, si hago así con mi dedito, así, como ven en la imagen. ¿Te vas a incomodar o vas a gritar porque te duele? ¿Te incomodas o gritas porque te duele la herida? Estoy haciendo así. Gritamos. Ahora, ¿por qué doy este ejemplo? Porque el trastorno límite de personalidad no es algo que tú vayas a observar, no es físico. No es como cuando nos da fiebre, ¿no? Y nuestra carita se llena de un color rojo, ¿no? Y empezamos a sudar y empezamos a temblar, ¿no? No es como cuando yo tengo una infección en la garganta y mi voz se va. O sea, no es algo que tú puedes observar a simple vista. Muchas personas con trastorno límite de personalidad viven su vida sin haber sido diagnosticadas y muchas otras, hoy por hoy, son diagnosticadas en la etapa adulta, después de venir de diagnósticos anteriores de ansiedad, de depresión, ¿no? De TDAH, de autismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque sus síntomas no son algo que yo voy a observar. Yo puedo observar cuando la persona llega a gritar por el dolor de lo que yo le estoy haciendo. Por eso decimos que la persona es
a nivel emocional procesa diferente y reacciona diferente. Y el TLP tiende a tener estas dificultades. No lo observo directamente, pero tengo que imaginarme. Imagínense que el caminar y que alguien te golpee y tú no tengas tu capa protectora, o sea, tu piel protectora, sea los problemas, sean los cambios de vida, sean dificultades en tus relaciones, tú podrás enfrentarlo si no tienes una forma de protegerte primero. ¿Será fácil? ¿Será difícil? ¿Podrás protegerte si no sabes o no tienes cómo protegerte? No. Y esto es lo que tenemos que empezar a entender, ¿ok? Ahora, lo que no es TLP, porque también es bueno que tengamos en consideración esto, el TLP no es que alguien esté loco o loca, ni ser peligroso o peligrosa. Y es algo que muchas veces utilizamos en nuestro lenguaje. Cuando vemos a alguien en un estado emocional intenso, puede ser en una crisis, puede ser en un momento emocional de mucha vulnerabilidad, muchos usamos inconscientemente la palabra, ay, estás loco o estás loca. O yo he leído por ahí, a veces cuando yo hago las publicaciones sobre el TLP, ponen que son peligrosos o son tóxicos o son dramáticos o son exagerados. Entonces, utilizar etiquetas a veces es muy fácil, pero las etiquetas no ayudan a entender qué es lo que pasa con la persona, qué estoy viviendo. Yo, que soy un familiar, que vivo día a día. Yo, que soy una persona con el diagnóstico, ¿qué está pasando conmigo? Si alguien me etiqueta, me encasilla en una palabra como loco o peligroso, lo más probable es que yo mismo empiece a sentirme mal por algo que realmente no es que yo elegí tener. Nosotros no hemos elegido tener TLP, ninguna persona. Esto se da. Ahora vamos a ver más adelante por qué. ¿Ok? Tampoco es un defecto de nuestra personalidad permanente e inmodificable. ¿Qué significa? Que yo voy a tener, tengo el trastorno límite de personalidad. Esto no significa que sea toda mi personalidad. Ojo ahí también, porque yo no soy TLP. Yo tengo la condición de TLP. Yo tengo el diagnóstico de TLP. Y el diagnóstico son determinados síntomas que ahora vamos a ver, muy diferentes a decir que yo lo soy. Porque si no, también estaríamos etiquetándonos y esto tampoco es tener TLP, ¿ok? No es culpa de la persona, no es mi culpa, yo no lo he elegido, no lo he decidido, pero tampoco voy a culpar solo a mi familia. Ah, es que porque me trataron de esta manera. ¿Y por qué lo decimos? Porque si bien es cierto, la teoría biosocial, que ahora ustedes van a aprender qué es, explica un poco el ambiente invalidante, pero no busca juzgar a la familia. Todos hacemos lo mejor que podemos, nadie nos dio un libro para hacer la familia perfecta. Sin embargo, en muchas de estas situaciones podemos haber cometido ciertos errores. Por eso decimos que no es culpar ni a mí ni a las otras personas. Tampoco es una sentencia. ¿A qué voy? Si bien es cierto, el trastorno límite de personalidad es un diagnóstico que nosotros tenemos y es porque cumplimos ciertos criterios, no significa que yo no pueda tener una vida con significado, no pueda tener una vida que valga la pena, no pueda ser una persona que estudie, que trabaje, que se forme, que tenga su familia, que tenga su pareja. Yo puedo, pero para eso necesito un tratamiento. Necesito llevar un proceso terapéutico, un proceso de medicación, necesito aprender habilidades, herramientas que me ayuden a sobrellevar la vida de una forma diferente. Entonces, si decimos tiene cura, no estamos hablando de un diagnóstico médico, sino de un diagnóstico de salud mental. Podemos decir que remite, que significa que si yo llevo el tratamiento adecuado, soy consciente, soy persistente, trabajo, puedo llegar a tener un alta en psicología y en psiquiatría y seguir viviendo mi vida. Chicos. ¿Ok? Muy bien, perfecto.
Entonces, un momentito por aquí. Por favor, apáguenme sus micros para no interferir con la charla. Perfecto, muy bien. Continuamos entonces. Entonces recuerden, el trastorno límite de personalidad es un patrón persistente de inestabilidad emocional que afecta tus relaciones interpersonales, tu autoimagen, tus conductas, tus emociones y también, dije, relaciones interpersonales, conductas, emociones, el cómo te observas a ti mismo, ¿sí? Y el cómo sientes, ¿ok? Ahora, hay 5 pilares del TLP. Aquí yo lo he tratado de poner lo más explicado posible. La creadora de la terapia dialéctica conductual, que es con la que nosotros trabajamos en el Centro Experiencia DBT, hace una investigación sobre el trastorno límite de personalidad y ella nos cataloga, ¿no? 5 áreas específicas, que son las que les he estado mencionando, que se ven afectadas en la vida de una persona con TLP. No es solo una lista fría. De hecho, si nosotros hablamos de la parte clínica, sí hay una lista, ¿no? De específicamente 10 síntomas que el consultante tiene que tener dentro de la entrevista, la evaluación, pero esto no es algo que ustedes vayan a observar. Lo que más bien quiero es que ustedes comprendan y conozcan cómo afectan a estas áreas, cómo estas áreas se pueden ver afectadas. ¿Ok? Y por qué a veces es muy difícil manejarlo si no tenemos ciertas herramientas o ciertas habilidades. Entonces, aprender a reconocerlo es el primer paso. Comprenderlas también es importante, porque si yo reconozco qué es lo que estoy sintiendo, cómo esto me está afectando, puedo encontrar un camino al cambio. Si yo no lo reconozco, lo niego, lo evito, que a veces pasa mucho en el diagnóstico, esto me genera mayor malestar emocional, mayor dolor emocional y por lo mismo termino teniendo ciertas conductas de riesgo. Entonces nosotros decimos que las 5 áreas son la tormenta emocional, si así lo queremos llamar, que tiene que ver más con la desregulación emocional. En esta área vamos a encontrar que las emociones de las personas con TLP son bastante intensas y cambian rápidamente, ¿no? En el mismo día puedo tener o observar cambios emocionales constantes, a diferencia de otros diagnósticos donde esto permanece con mucho más tiempo. Y cuando decimos que tarda más en calmarse, es porque cuando yo llego a un estado emocional de ira, de tristeza, de ansiedad, calmarme va a ser difícil y ahí es donde muchos consultantes terminan realizando conductas de riesgo, como son las autolesiones, que son las más comunes, pero no las únicas. ¿Ok? Otro aspecto que se ve afectado, como les mencionaba, eran las relaciones interpersonales. Aquí vamos a encontrar relaciones intensas, vínculos emocionales o vínculos profundos con altibajos marcados. ¿A qué nos referimos? A la idealización y a la decepción. Y esto no solamente se da con las parejas, se da con la familia, se da con los amigos y se da en el trabajo, en la universidad, en el colegio. O sea, realmente esto se da en muchos lugares. Entonces, cuando hablamos de relaciones intensas, es porque, si bien es cierto, la persona se involucra mucho dentro de esta relación, por ejemplo, de amigas, y puede que eh, haga algo como no ir a la fiesta o no hacer lo que la amiga quiere, y entonces aparece la decepción y la amiga podemos empezar a discutir. Otro ejemplo podría ser que tú tienes un amigo o una amiga y este amigo o esta amiga se habla con otras personas, sale con otras personas y yo siento que me estás mintiendo, que no soy tu amiga de verdad, entonces ya no eres mi amiga y ya no te quiero a mi lado, ¿no? Y me enojo y te bloqueo. Entonces son como ciertas conductas que yo puedo tener donde estamos súper bien
Y en otros momentos, por situaciones o acciones, puedo yo también como romper amistades o relaciones. También puede pasar dentro de la desregulación interpersonal que empiece a costar más poder relacionarse con otras personas. Al no querer pasar por esta idealización y decepción, normalmente las personas empiezan como a cortar o cerrar su círculo de amistades. Y eso, claro, a la familia nos preocupa. Dice, oye, ¿qué pasó? Ya no está viendo a sus amigas, ya no está saliendo, ya no está haciendo sus actividades, entonces empieza como a cerrar un poco más el círculo y eso podría generar una dificultad para socializar, ¿ok? Cuando hablamos de la desregulación conductual, nos vamos a lo que es la impulsividad. Aquí nosotros tenemos que la persona actúa rápidamente para aliviar su malestar, a veces de formas que luego lamenta. ¿A qué nos referimos? Las conductas impulsivas o la desregulación conductual son aquellas acciones que la persona hace en el momento de la escalada emocional, en el momento en el que se sienten muy, la emoción se siente muy fuerte, muy intensa, ¿no? Entonces, cuando yo estoy discutiendo con alguien y la escalada emocional aumenta, yo puedo gritar, coger algo, tirar las cosas, golpearte, golpearme, arañarme, y no necesariamente es que yo quiero hacerte daño directamente, sino es quiero aliviar el malestar, ya no quiero sentir, no quiero seguir sintiéndome así de mal. Y esto hace que yo haga estas conductas. Me vaya, por ejemplo, me salga corriendo de la casa, eso también a veces puede pasar. Entonces, en estas conductas impulsivas, lo que más nosotros conocemos son las conductas de riesgo como las autolesiones, las compras compulsivas, el consumo de sustancias, eh, las relaciones sexuales impulsivas también, o los atracones de comida, ¿no? Entonces, son ciertas conductas que nosotros podemos observar cuando hablamos de la desregulación conductual. Cuando hablamos del miedo al abandono, en general, esta es una característica propia también de las relaciones o de la desregulación en las relaciones interpersonales, ¿no? Que no siempre se va a dar en todas las personas, pero es un común, donde las personas tienen miedo a ser abandonadas de forma real o imaginaria, y esto moviliza respuestas de urgencia. Si yo veo que mi amiga sale con otras amigas y sube fotos al estado de WhatsApp o al Instagram, entonces yo siento que ya no es mi amiga y que me está abandonando. Eso hace que yo la escriba, le llame, reclame, me enoje y luego me vaya, ¿no? Entonces, como quiero evitar que me abandones tú, puedo yo abandonarte primero. O si yo quiero evitar que tú me abandones, voy y te lleno de peticiones o solicitudes para que no me abandones o no me dejes. En ambos casos, claramente, la acción es tan intensa que la otra persona, que puede ser la pareja o las amistades, hasta la misma familia, puede sentir que esto es demasiado, ¿no? Y por ello muchas veces son ellos también quienes terminan alejando a las personas. También está la desregulación del self, decimos nosotros, que en este caso es el cómo la persona se ve a sí misma. Y aquí podemos encontrar sensaciones de no saber quiénes son, ¿no? Eh, no reconocerse como quién soy, qué quiero, cuáles son mis metas, cuáles son mis valores, qué me identifica. Entonces vemos que más bien la persona a veces está más pendiente de agradar al resto. Aquí nosotros le llamamos tipo el efecto camaleón, porque la persona al no tener una identidad propia, se adapta a las personas para poder agradarlas. Y esto tiene que ver mucho con el no reconocimiento de mi identidad. Entonces es algo que tomamos mucho en consideración. Entonces ustedes han observado que tal vez su hijo, su hija, su pareja o ustedes mismos, ¿no? Cuando conocen a alguien nuevo, adoptan su forma de hablar, adoptan sus gustos. Entonces significa que hay una dificultad en en la regulación de su identidad. Algo que tal vez no coloqué, pero que sí es importante, también es la desregulación cognitiva. Esa es la número 5. ¿Ok? Aquí lo que nosotros vamos a encontrar son pensamientos muy críticos, muy polarizados, muy todo o nada, bueno o malo, ¿no?
Entonces, en la desregulación cognitiva aparece mucho el tema de los sobrepensamientos, el tema de puede haber hasta autoexigencia, puede haber pensamientos, como les dije hace un momento, polarizados, blanco o negro, y esto también afecta el cómo yo actúo frente a los demás o la sensibilidad de que si viene una crítica o viene una observación hacia mí, puedo yo sentir o pensar que entonces no sirvo, que todo está mal, que no sé hacer mi trabajo, entonces dejo de hacer las cosas, las evito para evitar el malestar. También puede suceder. Estos son los 5 pilares que en DBT nosotros observamos. Dentro de ellos hay mucha sintomatología y estos síntomas son los que nosotros tenemos en consideración cuando hacemos una evaluación, una historia clínica con nuestros consultantes. Y claro, esto no se da solamente en la actualidad, esto tenemos nosotros que observarlo a lo largo del tiempo. A veces cuando somos niños o cuando somos adolescentes, muchas de nuestras respuestas emocionales o de nuestras conductas han sido observadas desde la justificación de, es que es un niño, es que es muy engreído, ¿no? O, es la fase de la rebeldía de la adolescencia cuando realmente puede que ya yo en este tiempo haya tenido ciertas dificultades en estas áreas que les acabo de mencionar. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar un poco de las causas y la teoría biosocial o el por qué se desarrolla el TLP. Y creo que esto es algo que a muchos de ustedes sí les va a llamar la atención, sí les interesa mucho, porque muchas veces cuando el consultante recibe el diagnóstico, dice, entonces, ¿esto es culpa de quién? ¿No? O los padres, cuando reciben el diagnóstico, se empiezan a culpar entre ellos. Es tu culpa, es que tú actuaste así, es que tú hiciste esto, es que tú... Entonces, aquí no se trata de culpas, ¿vale? Aquí se trata de entender cómo es que se desarrolla y qué ha sido lo que ha podido favorecer a este desarrollo, ¿vale? Dice, la teoría biosocial, desarrollada por la doctora Marsha Linehan, que es la creadora de la terapia dialéctico-conductual, ella ha sido un paciente con TLP, claro, ahora ya tiene el TLP en remisión, y ella, en su experiencia personal, observa que no hay un tratamiento específico para este diagnóstico. Entonces, después de llevar 2 años de tratamiento, ella empieza a hacer una investigación y esta investigación la saca en 1980. A Perú no ha llegado en 1980, ha llegado muchísimo después, ha llegado hace unos 5 años atrás aproximadamente, o 6, no, 6 años atrás. Entonces, si bien es cierto, este tratamiento ya existía antes, esta explicación ya existía antes, para nosotros en Perú al menos no ha sido tan conocido hasta después de muchísimo tiempo. ¿No? Entonces, ¿qué nos dice Marsha Linehan? Ella dice que el trastorno límite de personalidad surge de la interacción entre una biología sensible y un entorno que no logra validar esas emociones. No hay un solo culpable, es una suma de factores que escapan el control de cualquier persona. Cuando hablamos de la vulnerabilidad biológica o la parte genética, la parte bio, decimos que algunas personas nacen con un sistema emocional más reactivo. Esto significa que la persona tiende a sentir más rápido, más intenso y que retornan a la calma de forma más lenta. Es como tener la piel emocional más sensible, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad biológica dice que se da en los primeros años de vida. Viene desde la pancita y ahí entran factores genéticos, ahí entra cómo fue el embarazo, porque ahora sabemos que la mamá que lleva el embarazo y siente ciertas emociones intensas, el bebé lo va a sentir, el feto lo siente. Sabemos que si un bebé tuvo problemas en el parto, también es una forma de vulnerabilidad, ¿no? Y por lo mismo podría ayudarse al desencadenamiento. ¿Qué más aparece en la parte biológica? Aparecen diagnósticos anteriores, o sea, antecedentes familiares que hayan tenido algún diagnóstico. También hay una
un porcentaje de probabilidad de que se pueda repetir. Otros factores son los primeros años de vida, ¿no? Cambios específicos de colegio, rupturas de la familia, problemas familiares, situaciones que pudieron haber aparecido en ese momento. ¿Qué hace que el niño desarrolle esta vulnerabilidad biológica? Esta es la que nos hace más sensibles, por eso decimos, somos más rápidos. Yo siempre le explico esto. Imagínate que tu mente emocional, ¿no? Que está aquí adentro. Hay un área de nuestro cerebrito que maneja las emociones, ¿vale? Entonces, cuando sucede algo en el entorno, fuera, estas emociones, esta área que controla las emociones, lanza su información, reacciona. Entonces, manda un mensaje de que yo tengo que reaccionar. Y esta parte de aquí, en mi frentecita, que es el lóbulo prefrontal, dice, es el área donde está la conciencia del ser humano y donde yo tengo la capacidad de tomar decisiones objetivamente. Entonces, esta parte en las personas con vulnerabilidad biológica están más enlentecidos. Su respuesta es más lenta. Entonces, esta de aquí lo manda así como flash y esta parte de aquí se demora, así. Entonces, la respuesta emocional sale y recién aparece la respuesta lógica o de conciencia. Por eso es que muchas personas tienen esto de después de haber reaccionado, después de haber actuado, recién dicen, uy, pero pude haber hecho A, B, C, D, F, G, ¿no? Y aparecen las emociones secundarias como la culpa o la vergüenza. Esto es necesario entenderlo porque cuando nosotros empezamos a tener una dificultad real, y no entendemos esto, solo vemos a la persona siendo reactiva, siendo impulsiva o actuando de forma inadecuada. Pero esto es un procesamiento neuroquímico. Ahí entra la medicación y entra mucho trabajo de habilidades que nosotros hacemos dentro de la terapia DBT para enseñarle a nuestro cerebro a procesar de forma diferente. ¿Ok? Pero este factor de vulnerabilidad o la vulnerabilidad biológica puede darte como el 50% de probabilidad de que tú desarrolles un TLP. Eso quiere decir que no te da el 100% y que hay una probabilidad también bastante grande de que tú no desarrolles el TLP, solamente la vulnerabilidad biológica. ¿Qué termina de ayudar a que esto pase? Que aparezca la vulnerabilidad biológica más el ambiente invalidante. Y el ambiente es un entorno en el que de forma repetitiva, no una sola vez, sino muchas veces, no hemos reconocido a la persona, o sea, las emociones de la persona, hemos minimizado o castigado las emociones propias, ¿no? Esto hace que la persona no aprenda a manejar sus emociones de forma efectiva. Entonces, yo soy vulnerable a nivel emocional y a la par aparece un ambiente que me invalida. Un ambiente que me dice que lo que siento no es acorde y no está bien. Sumado, por eso dice, la interacción, cuando ambos factores se combinan a largo plazo, el resultado es el patrón de desregulación emocional muy característico en el trastorno límite de la personalidad. Ahora, cuando hablo del ambiente invalidante, quiero que lo entendamos no como que es culpa de alguien. No implica maldad ni negligencia intencional. Claro, hay casos en los que sí lo hay, ¿no? Yo he tenido un crecimiento o un entorno en lugares donde sí realmente he tenido una negligencia. Y de estos casos podemos observarlos muchas veces, pero no pasa en todas las familias ni en todos los lugares. Porque muchas veces los cuidadores, mamá, papá, abuelito, tía, tío, los que vivieron conmigo, hicieron lo mejor que han podido con lo que tenían y con lo que les enseñaron también a ellos.
Lo invalidante se refiere a mensajes repetidos, no intencionados, que llevan a la persona a dudar de sus propias emociones. Por ejemplo, aquí les pongo cuatro ejemplos. No es para tanto. ¿Alguna vez nosotros hemos dicho no es para tanto? A nosotros mismos o a otras personas, o recordamos que nos los han dicho en algún momento. No es para tanto es una frase que minimiza el dolor emocional y hace que la persona aprenda a no confiar en lo que siente, porque le estoy diciendo que lo que siente no es tan válido. Si le digo deja de ser tan sensible, lo que estoy haciendo es castigar la expresión emocional. Esta persona me está expresando su emoción y yo le digo, ay, deja de ser tan sensible, porque eres dramático también entra ahí, ¿no? Y esto te enseña que lo que sientes intensamente está mal. La inconsistencia en las respuestas. ¿A qué me refiero? Cuando a veces ignoras el llanto y otras veces te responde o respondes con alarma. El entorno se vuelve impredecible y genera mucha ansiedad. Entonces, cuando yo hago pues, inconsistencia de respuestas es porque tú puedes decir, hoy día no sales y al rato, oye, vamos a comprar. Yo, mamá o papá, puedo hacer estas cosas. Estoy súper bien y ella lo que me fastidió, que no necesariamente es mi hijo o mi hija, o fuiste tú, pero la persona cambió su estado de ánimo, entonces no quiere hablar, está fastidiado y esto es como un doble mensaje, por eso decimos respuestas inconsistentes. Y a veces nos pasa con nuestros hijos, ¿no? Le decimos, ya no vas a comer dulces y al rato o al día siguiente le estamos dando un dulce. Entonces no estoy siendo consistente con lo que digo y eso tampoco permite que el niño, el adolescente que se está formando, vea que hay una coherencia entre mis acciones, mis decisiones y mis respuestas. Y hay una alta exigencia sin apoyo emocional. ¿A qué nos referimos? Esperamos que la persona funcione bien sin enseñarle cómo manejar lo que siente. Así yo te digo, ya, pero ya pasó, déjalo. Ay, es un enamoradito. Nadie se muere por terminar una relación, pero no me enseñas a gestionar esa emoción, no me explicas lo que estoy sintiendo y aquí entra mucho el tema de cómo yo a los niños les voy enseñando la regulación emocional y el entendimiento de las emociones, va a ser muy poco probable que mi adulto pueda regular sus emociones o entender qué puede hacer, solamente tiene que tratar de estar bien. Por eso es que aparecen las conductas de riesgo. Porque necesito dejar de sentir automáticamente, porque tengo que mostrar que funciono bien, pero no estoy relacionando, conociendo o aceptando todo mi proceso emocional, porque no me lo enseñaron, ¿ok? Ahora, reconocer estas dinámicas no es para señalar culpables, como lo he dicho, sino para entender con compasión de dónde vienen estas dificultades. Si ustedes, mientras yo he ido mencionando algunos de estos ejemplos, se han identificado, pues pueden empezar a cambiar la forma en la que dicen las cosas o evitar usar este tipo de frases. Aquí les he traído dos ejemplos, dos situaciones que ilustran muy bien la teoría biosocial, por eso, y quiero compartirlo con ustedes. La primera dice, la niña que lloraba en el colegio. Ana era una niña que sentía la tristeza muy profundamente. En el colegio, cuando sus amigos la excluían, lloraba de forma intensa. En casa, sus padres, bien intencionados, repetían, ya estás exagerando, eso no es nada. Con el tiempo, Ana aprendió que sus emociones no eran válidas, pero nunca dejó de sentirlas, nunca se dejó de sentir triste, nunca dejó de sentirse excluida. La intensidad no desapareció. Solo perdió las herramientas para manejar. Entonces, cada vez que se sentía triste o excluida, Ana podría haber empezado a hacerse daño, llorar escondida, ya no intentar interactuar con los demás y muchas otras consecuencias que aparecen de ese aprendizaje. ¿Se dan cuenta?
un poco cómo aparece. Otro ejemplo, vamos a un adolescente. El adolescente en un hogar impredecible. Marcos creció en una familia donde las reacciones eran muy variables. El mismo comportamiento unas veces era ignorado y otras recibía una respuesta desproporcionada. Su sistema nervioso, ya de por sí sensible, aprendió a estar siempre en alerta. No sabía cuándo venía la tormenta. Esa hipervigilancia constante, combinada con la falta de validación, fue el caldo de cultivo para dificultades emocionales severas en la adultez. Si, por ejemplo, ¿a quién no se le ha caído un plato alguna vez? ¿Ok? Pongamos que Marcos es de los chicos que se le cae un plato o se le cae el vaso con agua. Si mamá y papá no están enojados, no están estresados, ese día le dicen, hijo, por favor, ten más cuidado, ¿no? Evitemos estar manchando la mesa. Y en otros momentos, esa misma acción genera gritos e insultos y menosprecios como eres un tonto, no sirves para nada, mira lo que estás haciendo, qué te pasa, cómo es posible que actúes así, ya deberías haber aprendido a usar bien los cubiertos. Entonces, Marco, a la larga, no sabe si una acción va a traer un pequeño, una pequeña reprimenda y un consejo, o va a tener todas estas palabras que acabo de mencionar. Entonces, cada vez que a Marco se le caiga el agua o coja un vaso de agua, va a estar, como dice aquí, en hipervigilancia constante. Eso es lo que pasa. Y a largo plazo, mis emociones están en hipervigilancia. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Observando lo que hacen, lo que dicen, cómo me miran, ¿no? Tratando de identificar todo lo que alrededor está sucediendo. Ya no soy el Marco adolescente, ya soy un adulto, pero sigo actuando de esa misma manera por lo que fui aprendiendo. ¿Ok? Espero que con estos dos ejemplos lo hayamos entendido un poquito mejor. Yo sé que a veces explicar la teoría biosocial puede ser como muy clínico, pero he tratado de que sea lo más genérico posible y con estos ejemplitos. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque en el tratamiento nosotros también les explicamos a ustedes este punto. Tanto la familia como el que tiene el trastorno límite de personalidad tiene que saber qué es el TLP, tiene que saber qué síntomas existen, tiene que saber por qué se desarrolla, cuáles son las causas del desarrollo. Cuando hablamos del ambiente invalidante, hablamos de la vulnerabilidad biológica, cuando hablamos de la invalidación. ¿No? El ambiente invalidante. Es sumamente importante que ustedes conozcan estos aspectos porque así también van reconociendo que no es que ustedes son así porque ya, sino ustedes tienen esto porque hay todo un proceso que ha ido interactuando a lo largo de su vida. ¿Y qué hace la terapia dialéctico-conductual? La terapia dialéctico-conductual es la que actualmente tiene más evidencia y la que más utilizamos nosotros en el tratamiento para personas con trastorno límite de personalidad. El tratamiento en la terapia dialéctica conductual incluye cuatro áreas específicas, ¿no? Como son el mindfulness, que ayuda mucho a aprender a observarnos en el momento presente sin juzgarnos. También está la regulación emocional, porque el centro del trastorno límite de personalidad, como lo dije, o su corazoncito, es la desregulación emocional. Entonces, la regulación emocional te ayuda a entender y a manejar tus emociones de una forma más efectiva. La tolerancia al malestar, porque dentro del trastorno límite de personalidad aparecen situaciones de crisis, ¿no? Las emociones intensas. Entonces, nosotros las trabajamos a través de estas técnicas de tolerancia al malestar, donde te enseñamos a sobrevivir a estas crisis sin empeorar la situación, sin y buscar claramente prevalecer y cuidar la vida de nuestro consultante. En el tratamiento también vas a tú aprender
a ser más efectivo a nivel interpersonal, a manejar tus relaciones de forma más sana, a comunicarte con asertividad, aprender a decir que no, aprender a colocar límites, aprender a decidir qué quiero, cómo lo quiero y claramente aprender a romper lazos o vínculos de relaciones que no sean favorables para ti. El tratamiento en la terapia dialéctica conductual se aplica de esta manera. Este es un programa. Eso yo siempre lo he dicho y siempre se lo comento a todo consultante que quiere llevar DBT. Es un programa y tiene una estructura y claro, tiene evidencia científica. No es solamente ir a la sesión y sentarte con tu terapeuta. ¿Por qué digo que es un programa? Porque tiene varios puntos a tratar o a trabajar. Cuando hablamos de la terapia individual, son sesiones que son de forma semanal con un terapeuta entrenado en DBT que trabaja los comportamientos más urgentes, se aplican habilidades al contexto real de cada persona y se fortalece la motivación al cambio. La terapia individual trabaja tus objetivos específicos y aquello que tú quieres realmente lograr. Aquí es donde conocemos tu historia, es donde trabajamos con tus hojas de registro, es donde tú vas aprendiendo también habilidades a aplicarlas dentro del contexto. Ese es uno de los puntos. Y la terapia individual tiene sus propias fases, así que también está estructurado. En la terapia individual le sumamos lo que es el coaching en crisis. Es una orientación que el terapeuta brinda a su consultante cuando ya está en el proceso de terapia. Esta orientación no es una sesión de llamada de emergencia, es un espacio de unos 5 o 10 minutos que el terapeuta puede brindarle al consultante para darle orientaciones sobre sus habilidades a usar, cómo usar su hielo, cómo usar su kit de emergencia, cómo distraer su mente. No es una sesión de terapia. Está incluido dentro del programa, sí, pero es un acuerdo que tiene el terapeuta con el consultante directamente y es una comunicación directa. Esto significa que si hay una situación de emergencia, ¿yo puedo utilizar el coaching telefónico? No. Las situaciones de emergencia son directas a emergencia de salud mental de nuestra localidad. Porque la emergencia implica que la situación emocional ha desbordado el proceso y necesitamos estabilización a través de la emergencia en salud mental. El coaching en crisis es cuando la persona está intentando usar habilidades, está sintiéndose un poco mal, pero no hay ideación suicida ni hay intento suicida. Cuando esto aparece, emergencia es la recomendación más importante. También tenemos el grupo de habilidades, donde se trabaja en todas estas áreas que les he mencionado que se han sido afectadas por el TLP, que no se trabaja de forma individualizada. ¿A qué me refiero? No es que tú vas a llevar terapia individual y si llevas grupo no llevas terapia individual. La terapia de grupo es una clase. Es un espacio donde tú te sientas, interactúas con otras personas, no hablas de diagnósticos, no hablas de situaciones de riesgo, aprendes técnicas de una forma estructurada en 4 módulos que nosotros manejamos. ¿Ok? Esta es como una escuela de habilidades emocionales y suele durar entre 6 a 12 meses. La terapia individual y la terapia de grupo son áreas que se llevan de forma dividida, aparte, pero se llevan simultáneamente porque se refuerzan entre sí y el coaching telefónico se puede dar en todo ese proceso. Ahora, el cuarto punto no es mucho con los consultantes, sino ya es el equipo. Por ejemplo, en nuestro equipo, en experiencia dialéctica, nosotros hacemos supervisiones. ¿Qué significa? Que hacemos evaluaciones de casos, garantizando que el tratamiento realmente se oriente a lo que DBT busca y también al bienestar de nuestro equipo. Entonces, DBT tiene todo este programa estructurado que actualmente es un programa que te lleva o trabaja la necesidad de la persona que tiene el trastorno límite de la personalidad. Y es en la actualidad el más recomendado
para este diagnóstico. Al ser tan estructurado y tener esta evidencia y ser un programa completo, no solamente trabaja para evitar que el consultante se haga daño, trabaja para que el consultante trabaje y afronte todas las situaciones emocionales que pueda traer consigo, porque recuerde que el trastorno límite de la personalidad es un diagnóstico complejo y muchas veces no viene solo, viene acompañado de a veces otros síntomas u otros diagnósticos. Igual lo que nosotros buscamos dentro de DBT es que el consultante trabaje todas esas áreas con las que viene adicionales y garantizar un funcionamiento saludable dentro de su día a día, de su vida. Y obviamente que no dependa de la terapia, sino que se mimetice y relacione mucho sus habilidades a su contexto. Aquí les quiero dejar algunas técnicas de autocuidado para las crisis. Cuando ustedes están en un momento de crisis, y son personas que tienen el trastorno límite de personalidad, yo les recomendaría las habilidades TIP. Estas son las más rápidas y tal vez las más importantes a las cuales tenemos que centrarnos en trabajar. La primera es la habilidad de la temperatura. Dice aquí, sumerge tu cara en agua helada o aplica frío en tus muñecas y cuello. El reflejo de buceo, ¿no? Del mamífero activa el sistema nervioso parasimpático y reduce la activación en segundos. Es una de las técnicas más potentes de la DBT para crisis intensa. Entonces, trabajar la temperatura es muy importante. Meter nuestra carita al agua es muy necesario cuando aparecen sensaciones de crisis intensa. Es la más rápida, pero es bueno que no solamente sea la única a utilizar, porque a veces solo quemamos una. También puedes hacer ejercicio intenso, realizar alguna actividad de ejercicio intenso. Si estás en casa, puedes correr, puedes saltar, puedes hacer burpees, ¿no? El movimiento quema la adrenalina y regula las hormonas del estrés de forma natural y efectiva. También está nuestra respiración pausada. Aquí está clarísimo. Inhala 4 segundos por la nariz, sostienes 2 segundos y luego exhalas 6 segundos como si soplaras tu velita de cumpleaños. Alargar la exhalación activa el nervio vago y le dice a nuestro cuerpo que el peligro ha pasado. Marsha, de hecho, utiliza mucho la número uno y la número 3 combinadas. Usa temperatura, luego hace respiración, luego vuelve a hacer temperatura, luego hace respiración y esto ayuda más a que tu cuerpo regule. La última es la relajación muscular progresiva, que es tensar y relajar los grupos musculares de forma secuencial. Esto libera la tensión acumulada que tenemos en nuestro cuerpo y nos ancla a tener la tensión en el cuerpo, interrumpiendo así el ciclo de los pensamientos de la crisis, de todo está mal, me voy a morir, no puedo más, no quiero estar aquí. Lo bloquea porque tu mente se centra en tu cuerpo. Les recomendaría que traten de practicarlo. Nosotros recomendamos que la práctica de este tipo de habilidades se hagan de forma diaria, hasta que tengas un aprendizaje constante. Luego lo puedes hacer ya solamente cuando aparezcan las crisis. Y si tú eres un familiar o eres un acompañante y no quieres perderte tal vez en toda esta situación, yo sé que acompañar puede ser a veces agotador y emocionalmente desbordante. Estas pautas no van a buscar que tú seas su terapeuta, sino que puedas estar presente de una forma más segura, más compasiva y también más validante. La primera es que tienes que aprender a validar antes de resolver. Di, entiendo que esto es muy difícil para ti, antes de ofrecerle una solución. La validación no significa estar de acuerdo, significa reconocer que la emoción es real. Si viene y me dice, por ejemplo, la niña, me están aislando en el salón, yo le digo, oye, pero acércate a una, habla con ella, al menos trata de salir con ellos al recreo. Le estoy dando una solución sin validar su emoción. Y nos pasa a veces que decimos, yo en mi época o cuando yo era adolescente, no funciona. Si la persona está en crisis, lo mejor que puedes hacer es alcanzarle su hielo y tratar de hacer la temperatura con él o con ella.
tratar de hacer ejercicio con él o con ella. Centrarse en hacer las respiraciones juntos y decirle, entiendo que esto es difícil para ti, aquí estoy. Eso suena mucho más importante y de hecho va a generar mayor calma que solo empezar a querer darles soluciones a algo que en este momento no va a escuchar. Yo no puedo pasar una pared si es que primero no cavo un hoyito. Mantén la calma, que significa habla despacio, un tono de voz suave. Las emociones son contagiosas. Si permaneces calmado, ayudas a que la persona también regule su sistema nervioso. Si la persona se pone nerviosa y tú te pones a llorar con la persona, no la vas a ayudar a regularse. Entonces, yo tengo que autorregularme antes que ayudar a regular a la otra persona. Y por eso es importante que ustedes también apliquen habilidades. ¿Yo puedo utilizar esto si no tengo TLP? Por supuesto que sí. También es importante que lo conozcas y lo apliques. Establecer límites con amor. Puedes decir, quiero ayudarte y no puedo hacerlo si hay gritos. Voy a estar aquí cuando la conversación pueda ser más tranquila. Los límites van a proteger nuestro vínculo, porque me ha pasado mucho que a veces me dicen, Milena, pero es que si yo no le doy, se enoja, grita, puede hacer una crisis. Perfecto, entonces vamos a ir aprendiendo a colocar límites. Mira, en este momento yo no puedo dártelo. Grita, puedo decir esto. Yo quiero ayudarte, pero no voy a poder hacerlo si seguimos gritando. Contengo. Si aparece la crisis, contengo, pero siempre tengo que colocar límites. ¿Ok? Sé que a veces puede ser difícil, pero no es imposible. Y cuídate tú también. Así como ayudamos a nuestro familiar, yo también necesito cuidarme. Tengo que buscar mi propio apoyo, espacios de descanso y, si es posible, los grupos de familiares para personas con TLP. Eso nosotros el mes pasado realizamos un grupo, fue muy bonito, muy importante. eh, y claramente ayudó muchísimo a las familias a entender que no solamente es la persona la que necesita el apoyo, sino que todos nosotros necesitamos empezar a trabajar, cambiar y mejorar ciertos aspectos. Así que igual les vamos a ir pasando la información, ¿ok? Muy bien. Espero entonces que esta charlita les haya gustado, les haya parecido muy interesante. Les agradezco por estar aquí. Este es el primer paso y tal vez el más valiente. Entender es el comienzo de la transformación. Y quiero dejarles aquí las redes sociales del centro. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en TikTok, nuestra página web y nuestro número de reservas. Me han preguntado en el chat si la charla será publicada en algún lugar. Sí, nosotros publicamos la charla en YouTube y ustedes van a poder tener acceso a él. Esta es la forma. Siempre en la comunidad enviamos los links de todas las charlas que hemos dado, que vamos a seguir dando. Así que a través de la comunidad de WhatsApp que tenemos, también ustedes pueden ahí consultarnos. Muy bien. Ahora sí, preguntas. Láncenme todas las preguntas que ustedes quieran. De nada, Verónica. Qué bueno, Tatiana, que te haya gustado. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Es cierto, Elías. Por eso es importante que ustedes, que son familiares, también tengan sus propios recursos. De hecho, muchas veces trabajar con grupos para familiares también es importantísimo porque hacemos contención entre todos y también nos empezamos a ayudar a nosotros mismos, ¿no? Y trabajar un poco estas partes emocionales, porque también los chicos o nuestra familia tienen sus propios grupos. Ellos interactúan en sus grupos de habilidades y por eso es valioso que ustedes interactúen en sus grupos de familiares. La comunidad también está un poco para eso. Nosotros lo que estamos buscando a través de la comunidad es que ustedes tengan acceso a información importante como esta, que pueda brindarles alguna ayuda. Entonces, la siguiente semana vamos a tener otra charla, vamos a hablar sobre depresión, así que ya les voy a ir mandando la información.
Bien, si no hay más preguntitas, a ver, por aquí. A ver, dice, ok, voy a leer algunos. Espérenme un ratito. Ok, a ver, André nos pregunta, ¿cómo son los tipos de TLP? ¿Y cómo se caracterizan? Por ejemplo, me preguntas del TLP silencioso. Realmente existen 186 tipos de TLP. Se han encontrado esto y estos, en general, estos tipos de TLP, si lo queremos llamar así, tienen que ver más con qué se relacionan, o sea, cuáles son los síntomas que están mucho más presentes. En el TLP no existen tipos oficiales o reconocidos, sino son combinaciones, ¿ok? O sea, algunos especialistas sí proponen subtipos para describir las diferentes formas en las que el TLP se manifiesta, ¿ok? De estas tenemos cuatro que están siendo como más reconocidas. La primera es el TLP desanimado, ¿ok? Donde predomina la dependencia emocional, el miedo intenso al abandono, la inseguridad y la tendencia a evitar conflictos. Como se dan cuenta, son síntomas predominantes que podrían llevarme a evaluar si el paciente es un TLP desanimado, por ejemplo. Luego tenemos el TLP impulsivo, ¿ok? El TLP impulsivo se caracteriza por conductas impulsivas, búsqueda de sensaciones, dificultad para controlar los impulsos y hay una mayor probabilidad a asumir riesgos. Entonces, es una persona que tiene mucho impulso. Luego está el TLP irritable, ¿ok? Suele haber cambios bruscos de humor, se enoja con frecuencia. Tiene frustración, sentimientos de injusticia y relaciones interpersonales conflictivas. Y el TLP silencioso, que me has preguntado aquí, André, es más un TLP que se predomina porque no lo vas a ver como desregulado, impulsivo, haciendo cosas como ella, sino es más para adentro, es como más autodestructivo porque son críticas, autocríticas intensas, conductas autolesivas o de riesgo y sentimientos profundos de vacío o de culpa. Entonces es como un TLP funcional, si le quieren ustedes llamar, y esa es su forma en la cual se expresa. Ahora, cuando nosotros tratamos a los consultantes, la mayoría se reconoce en varias de estas características dentro de los cuatro subtipos, ¿no? Por eso es que el TLP, como lo dije hace un rato, es un diagnóstico complejo y tiene muchos codiagnósticos, por así decirlo, o mucha sintomatología, y por eso es que hay una manifestación variable de persona a persona, ¿sí? Tatiana me dice, el TLP es hereditario. No es que sea hereditario como tal. Hereditario puede ser la vulnerabilidad biológica, o sea, esta sensibilidad. Si yo tengo un papá con TLP, sí puede haber un porcentaje, tal vez un 50% de que mi hijo o mi hija, sobre todo hija, porque está evaluado que hay más mujeres con TLP, aunque también hay muchos hombres con TLP, solo que son las mujeres quienes acuden más al proceso de consulta y por eso hay más investigaciones en mujeres, pero también hay en hombres. Y sí puede haber. ¿Cuál es la diferencia? No se olviden que también está el factor biológico. Si este papá con TLP es un papá que ha tenido tratamiento, tiene habilidades eh, y está en una etapa de estabilización, el niño va a tener un ambiente diferente, un ambiente estable, un ambiente donde van a validar sus emociones y es poco probable que desarrolle el TLP, solo se va a quedar con la sensibilidad emocional, que podría ser una característica de personalidad. ¿Ok? Tati nos dice, tengo TLP diagnosticado hace 2 años y últimamente he tenido crisis muy seguidas yendo a emergencias.
Mi pregunta es, si las habilidades no me son suficientes, ¿qué puedo más hacer para no llegar al hospital y calmarme en casa? Ok, aquí ya lo que yo les voy a mencionar. Les he dicho hace un momento que el TLP no viene solo, viene acompañado de muchas situaciones. Adicional, yo a ser terapeuta de DBT, también soy terapeuta de trauma. El 70% de los consultantes con TLP tienen trauma. Si tú trabajas la DBT, pero en DBT no has trabajado trauma, lo más probable es que los síntomas sigan ocurriendo o la intensidad emocional de los síntomas sea doble a lo que es normalmente en el TLP. ¿Por qué? Porque has vivido una experiencia traumática que aumenta la alerta emocional, la vulnerabilidad emocional, como que la pone por dos. Esto hace que muchas veces la habilidad no sea suficiente. Entonces también hay que trabajar y evaluar qué otras situaciones son las que están activando estas sensaciones emocionales. Si tú me dices que tal vez ahora las habilidades no te son suficientes, hay que reevaluar qué más hay en tu caso. Cada caso es único, pero algo que sí es muy común es que el trauma sea parte de tu proceso y aún no lo hayas trabajado. Y es ahí donde tal vez hay que hacer foco con tu terapeuta. ¿Ok? Igual las habilidades se recomiendan trabajarla todos los días, sobre todo cuando hay crisis. Recuerda que para no llegar al hospital o a la emergencia puedes utilizar tu coaching telefónico. Eso también es muy importante, Tati. Perfecto. Muy bien. Anto nos dice, ¿existe la posibilidad de que el TLP esté inactivo durante unos años y por algún evento detonante en específico se active con fuerza? Sí. Puede ser que, por ejemplo, tú hayas tenido el TLP pero no haya tenido mayor situación emocional. Pero aparece un evento trauma o un evento detonante, puede ser el fallecimiento de alguien, puede ser la ruptura de una relación, la pérdida eh, 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 de algún familiar, alguna situación detonante intensa puede reactivar la desregulación emocional. ¿Por qué? Porque no estoy procesando ese evento en particular. Entonces, ese evento puede hacer que yo vuelva a tener como también los cambios de etapa. Por ejemplo, no es lo mismo estar en el colegio que entrar a la universidad. No es lo mismo estar con trabajo que no tener trabajo. No es lo mismo estar soltero que estar casado. Entonces, esos cambios de etapa también pueden generar un espacio de desregulación y ahí sí es importante retomar las sesiones terapéuticas para poder regular nuevamente el espacio emocional. Al tener herramientas, si las has tenido antes y has llevado terapia, puedes saber, pues va a ayudar a que regules mucho más rápido. Y si no, pues podemos empezar a tener el proceso terapéutico. Eso también es importante. Pero sí, por eso es que el TLP decimos que tiene siempre eventos detonantes. De nada. Muy bien. Angie. Puedes tener este desborde solo con una persona como tu pareja, por ejemplo, pero con tu familia y amistades no. Sí, si la conviertes en tu persona favorita. Recuerda que en el TLP aparece la idea de persona favorita, que es aquella a la que has idealizado y con la que has hecho una conexión emocional muy fuerte. Entonces, lo que esta persona haga, diga, va a generar mayor reactividad emocional que un familiar o un amigo, porque la intensidad de conexión emocional no es la misma. Eso ya te está diciendo que tienes que trabajar en disminuir la idealización de tu persona favorita para poder soltar ese aspecto y poder tener una relación un poco más saludable. Igual eso se trabaja en terapia individual. De nada, Angie. Bien, muy bien. Entonces, cerrando con la ronda de preguntas, muchísimas gracias por sus preguntas. Espero que también haya ayudado a los demás que están escuchando esto. Me voy a pasar a despedir. Les agradezco el tiempo que se han tomado para estar en esta charla. Nos estamos viendo en la próxima charlita que tengamos. Vamos a ir avisándoles por la comunidad. Cuídense mucho. Hasta luego.